Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a Informa TV. Hoy, miércoles 15 de agosto, presentaré lo más importante que está sucediendo en nuestro país y alrededor del mundo. Le comento que en nuestro país, la Comisión Nacional de Derechos Humanos insta a nuestro Estado mexicano a garantizar la salud a personas con VIH y tuberculosis. Asimismo, esta Comisión Nacional ha convocado a los jóvenes al uso responsable de redes sociales. En materia internacional, veremos que ha llegado a Siria la coordinadora de la ONU para Asuntos Humanitarios. También le presentaré que en Paraguay se promulgará la ley contra la desnutrición infantil. Además, veremos que abre ACNUR nuevas oficinas para registro de refugiados sirios. Estamos a punto de iniciar, esto es Informa TV, quédese con nosotros. Iniciamos con nuestro primer bloque de noticias nacionales. Allá en Tabasco, este martes, fue inaugurada la delegación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la región de Los Ríos, la cual tendrá sede en el municipio de Tenosique. Estas oficinas tendrán como objetivo atender las quejas por violaciones a los derechos humanos de habitantes de los municipios aledaños, principalmente de mujeres, niños y migrantes. Cabe señalar también que otras 2 delegaciones más están previstas para las regiones de la Sierra y la Chontampla, donde debido a encontrarse dentro de la ruta de indocumentados, es usada por grupos delictivos lugareños para violentar a los viajeros. Fue precisamente ayer cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos llamó a las autoridades a garantizar el derecho a la salud y una atención médica oportuna y eficaz a las personas que viven con virus de inmunodeficiencia humana, mejor conocido como VIH, y además el tuberculosis. Fue mediante un comunicado de prensa donde el organismo detalló que de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, en el año 2010 se detectaron 1.189 casos de tuberculosis asociados al VIH y SIDA, lo cual representa un 5.92% de los casi 20.000 casos registrados durante esa fecha. En este contexto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos indicó que el control de la pandemia será solamente exitoso si logran colocarse los derechos humanos dentro del corazón de la sociedad. Por lo que indicó, ha editado publicaciones sobre tuberculosis, diabetes y hepatitis B y C y ha distribuido carteles sobre la información del VIH y SIDA, la tuberculosis y los derechos humanos de las personas bajo este tratamiento. La Comisión Defensora de Derechos Humanos del Distrito Federal manifestó que se ha sumado a las recomendaciones que el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer emitió al Estado mexicano. El coordinador de vinculación estratégica del organismo de derecho humanista, Leonardo Mier Bueno, recordó que esas mismas indicaciones se hicieron el pasado 27 de julio sobre el nivel de cumplimiento de las obligaciones de la CEDAW. Asimismo, señaló que las recomendaciones coinciden con las emitidas por el organismo en derechos humanos local, en el sentido de acabar con las desigualdades estructurales para el pleno goce de los derechos de las mujeres. Este fin de semana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un llamado para promover entre las y los jóvenes el uso responsable y adecuado de las redes sociales, utilizadas principalmente para establecer relaciones de amistad e intercambiar información. El organismo defensor de derechos humanos expuso a través de un comunicado de prensa que actualmente existen casos de niños, niñas, jóvenes y adultos que compartieron información confidencial en las redes sociales. Posteriormente fueron víctimas de trata de personas, extorsiones, secuestros, pornografía, fraudes y robo de identidad. Ante este escenario tan lamentable, el organismo dio a conocer que ha implementado diversos programas como
el de atención a víctimas del delito, Províctima, que llevan a cabo foros sobre la vulnerabilidad de los niños, niñas y jóvenes frente a los riesgos que implica el uso de las redes sociales y el chat. Esto con el objetivo de desarrollar estrategias para promover la detención y la detección de situaciones de peligro y la forma de denunciarlas. En el marco de la reunión de red de comunicadores de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, celebrada allá en Uruguay, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, México, el licenciado José Luis Armendariz González, presentó un proyecto integral de comunicación denominado Iberoamérica Habla, con el cual se pretende enlazar semanalmente por medio de una plataforma de Skype vía Internet a todas las defensorías del continente americano. Este nuevo proyecto de Iberoamérica Habla, presentado por el Ombudsman chihuahuense, fue el primero en aprobarse de forma unánime y, por tanto, próximamente este canal de televisión derecho humanista de hnet.org.mx será el encargado de estar trabajando directamente con Iberoamérica. Ayer, la Comisión Nacional de Derechos Humanos impartió un curso a los servidores públicos de la Comisión Defensora de Derechos Humanos del Estado de México, con el objetivo de brindarles herramientas teóricas y metodológicas de equidad de género y prevención de la violencia. Ante esto, Lucia Rodríguez Quintero, subdirectora del programa sobre asuntos de la niñez y la familia de la Comisión Nacional, quien fue la encargada de dar este curso, explicó que existen ya varios tipos de masculinidad. Por tanto, los hombres, dijo, tienen el derecho a ejercer la que decidan y conocer los costos e implicaciones de seguir con la estereotipada que se relaciona con la discriminación, violencia y como las supuestas canonjías que tienen los varones, traducidas en ventajas y desventajas para ellos y las mujeres. La especialista dio a conocer que en la búsqueda de esas masculinidades, la Comisión Nacional realiza diferentes actividades para sensibilizar a los hombres, como la campaña nacional para promover el respeto a las diferentes masculinidades, el cual tiene como objetivo desalentar la discriminación, la violencia y la homofobia. Allá en Sonora, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, mejor conocido como CRIT, llevaron a cabo la jornada denominada Por ti vamos juntos, en los ejidos de Guatabampo, a fin de realizar un diagnóstico clínico a los niños y niñas de las comunidades indígenas que tengan alguna discapacidad. Cabe destacar que esta es la primera vez en la historia que el CRIT en México ha acercado sus servicios a una comunidad y en esta ocasión, al dar continuidad al convenio de colaboración celebrado con este organismo defensor de derechos humanos, personal de ambas instituciones realizaron evaluaciones a más de 30 menores que requieren de atención médica. Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, Raúl Arturo Ramírez Ramírez, indicó que con estas acciones se fortalece la relación de trabajo en conjunto a favor de estos menores de comunidades indígenas, quienes requieren de algún tipo de atención debido a su discapacidad física o psicomotriz. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco indicó que nunca ha recibido quejas por violación del derecho a la seguridad en relación con los riesgos que representan los espectaculares para la población. En este sentido, la ciudadanía podría interponer quejas argumentando la omisión de las autoridades por falta de inspección, vigilancia y dictamen de diversos anuncios que no cumplen con los requerimientos mínimos para ser seguros, como memoria de cálculo, estudio de mecánica de suelo y seguro de daño contra terceros. Cabe señalar que el organismo defensor de derechos humanos normalmente comienza las investigaciones a partir de las quejas, por lo que se requeriría que un ciudadano acudiera a la dependencia y, dependiendo el caso, la Comisión Defensora de Derechos Humanos podría emitir una recomendación en torno a esta situación.
consecuencia de los accidentes registrados durante estas últimas semanas por migrantes que llegan a la estación de Apizaco, allá en Tlaxcala, la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizará una investigación para determinar si dicha acción tomada por la empresa Ferrosur de colocar barreras a un costado de la vía del tren atenta contra los derechos humanos. En torno a esto, el presidente del organismo defensor, Francisco Mixcoatl Antonio, informó que por el momento actuará de oficio, recabando la información que se genere en la investigación de este caso. En un lapso de 15 días, los resultados serán enviados a la Comisión Nacional para su análisis correspondiente. Adjuntamente, el ombudsman tlaxcalteca informó que personal médico de la misma Comisión de Derechos Humanos estará al pendiente a que los migrantes que sufran más accidentes por dichas barreras sean atendidos en los hospitales de Tlaxcala. Esto con el propósito también de que se generen las medidas adecuadas para su debida atención. Esto es todo en materia nacional. Vamos a un breve corte y regresamos con más información. Agradezco que continúe con nosotros. En este momento le presentaré lo más interesante que sucede alrededor del mundo, por supuesto en materia de derechos humanos. Le comento que la coordinadora de la ONU para Asuntos Humanitarios llegó ayer a Siria en una misión oficial que durará 3 días y tiene la finalidad de llamar la atención internacional hacia el deterioro de las condiciones de vida de la población civil de ese país. Valerie Amos también durante su estancia destacará el impacto del conflicto entre las fuerzas del gobierno y la oposición en los civiles atrapados en medio de estos enfrentamientos. Cabe señalar que la funcionaria se reunió en Damasco con el primer ministro sirio Wael al-Halki y con otros altos funcionarios del gobierno. Además, la secretaria general adjunta conversó con el jefe de la misión de supervisión de la ONU en Siria, Babacar Gaye, y se entrevistará con el presidente de la Media Luna Roja en aquel país. En Cochabamba, allá en Bolivia, el Servicio Departamental de Gestión Social, con el apoyo económico de UNICEF, entregará la próxima semana 500 certificados de nacimiento a niños, niñas y adolescentes que permanecen en los más de 80 programas de acogida de la institución estatal y programas privados sin fines de lucro. El director del Servicio Departamental, Hernán Rico, dijo que esto se trata para cumplir con los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes de contar con documentación legal que les permitirá realizar trámites como las inscripciones, entre otras funciones. Cabe señalar que el Estado de Bolivia otorga gratuitamente certificados cuando es la primera vez que se necesita, pero en la segunda o tercera tiene un costo, el cual debe asumir el menor, y por ello la UNICEF apoyará en que les sean entregadas sin ningún tipo de costo. En Argentina, desde el día de ayer hasta el próximo domingo 19 de agosto, los niños, niñas y jóvenes mendoncinos podrán disfrutar del primer Festival Internacional de Cine animado auspiciado por UNICEF. Este programa, le vale la pena mencionarlo, Divercine. Será realizado en la Sala 2 de la Nave Cultural España y Masa, y las funciones para escuelas serán de martes a viernes desde las 9 hasta las 16 horas, en tanto para el público en general se hará de martes a viernes a las 20 horas, sábado y domingo a las 16, 18 y 20 horas. Cabe mencionarles que las entradas para este cine festival tienen un valor de 4 pesos para las escuelas y las funciones para el público general tienen un costo de 10 pesos, los adultos y 4 los menores. También vale la pena mencionarles que las escuelas interesadas en participar deben inscribirse al número telefónico 449-5288. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
decidió ayer por la mayoría de votos que los delitos cometidos por militares en activo que afecten a civiles, aún de manera indirecta, son competencia de los tribunales civiles. Por 8 votos contra 2, el Pleno resolvió que 3 militares acusados de simular pruebas para inculpar a un civil en delitos contra la salud deben ser procesados por el juez séptimo de distrito en materia penal de Michoacán, pues ellos cometieron el ilícito como servidores públicos en ejercicio de sus funciones. Y con este criterio, la Corte amplió el concepto de civiles afectados en delitos cometidos por militares en activo, el cual establece que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Padilla como requisito para el caso sea competencia de los tribunales civiles. Y bien, en otra información le comento que también ayer la Organización Internacional del Trabajo alertó sobre los casos cada vez más numerosos de jóvenes atrapados en empleos temporales con muy pocas posibilidades de adquirir uno de tiempo completo, por lo que pidió a los gobiernos mejorar esta situación. En un artículo de análisis sobre el tema, el jefe de tendencia en el empleo, Gerhard Ernst, destacó que las empresas actualmente ofrecen trabajos temporales para recortar costos y prefieren a este tipo de empleados en tiempos de incertidumbre porque pueden ser despedidos con manera de facilidad. Además, dijo que los trabajadores temporales tienen generalmente menos acceso a seguro social y menos experiencia, lo que los hace más baratos para los negocios, por lo cual la Organización Internacional del Trabajo pidió a los gobiernos animar al sector privado a promover la transición a contratos permanentes usando, por ejemplo, el incentivo de impuestos. El Fondo de la ONU para la Infancia en Paraguay anunció ayer que el presidente de ese país, Federico Franco, promulgará el próximo 16 de agosto una ley contra la desnutrición infantil, que según el organismo defensor de derechos infantiles, esta normativa de garantía nutricional es la primera para la infancia y ayudará a más de 180,000 niños y niñas que sufren de desnutrición o están en riesgo de poder padecerla. Además, la agencia de la ONU indicó que el mandatario firmará el llamado a la acción sobre la supervivencia infantil, una iniciativa que también es impulsada por UNICEF, con la cual se compromete a las naciones a acabar con las muertes prevenibles de menores de 5 años a través de las facilidades para la atención médica a las embarazadas, así como mecanismos para mejorar la nutrición y vacunación de estas y sus hijos. Y bien, en otra información le comento que este martes la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados anunció la nueva apertura de una oficina para registro de refugiados en la ciudad de Trípoli, al norte del Líbano. Esta estará ubicada en el Centro Internacional de Exposiciones Rachid Karame y permitirá registrar diariamente a unas 700 personas. Por su parte, Adrian Edwards, portavoz de ACNUR, explicó que el norte del Líbano cuenta ya con más de 20,000 refugiados registrados y otros miles están en la espera de poder hacer ese trámite durante estas próximas semanas. Adjuntamente, el defensor de derechos humanos indicó que desde el lado de la frontera siria se han venido efectuando una serie de ataques 2 o 3 veces por semana, provocando que la situación de seguridad para los refugiados que se han reubicado en las zonas cercanas a la frontera del Líbano con Siria lamentablemente se esté deteriorando. Ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que el primer foro sobre el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos se celebrará allá en Colombia el próximo 22 de agosto en el marco de un estudio profundo realizado por el organismo para revisar y perfeccionar sus normas políticas y prácticas. Mediante un comunicado de prensa, la Comisión Interamericana detalló que el foro se celebrará específicamente en Bogotá, en la Pontificia Universidad Javeriana, uno de los organizadores del evento, junto a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado allá en Colombia. Según la Comisión Interamericana,
este organismo autónomo dependiente de la OEA. Ese foro será el primero de una serie de actividades sobre el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos que tendrá lugar entre agosto y septiembre. La actuación que la cantante norteamericana Beyoncé ofreció este fin de semana en el Salón de la Asamblea General de la ONU se podrá ver mediante un video que será difundido el próximo 19 de agosto. Cabe recordarles que la intérprete de temas como Crazy in Love, Countdown y Single Ladies participó este pasado viernes en un evento que forma parte de las actividades para conmemorar el Día Mundial Humanitario, el cual se celebrará este próximo domingo. Es por ello que justo ese día 19 de agosto se presentará el video en el cual Beyoncé interpreta ante centenares de personas el tema I Was Here en honor a la citada conmemoración. Y bien, eso es todo en materia de derechos humanos. Yo soy Lía Montañez, agradezco que nos haya acompañado y espero verlo el día de mañana. Que tenga usted un excelente día.